Vamos a ir a la realidad y tenemos la enorme suerte de tenerlo acá con nosotros a Horacio Pérez de Cametax. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Al contrario, la suerte es mía, muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, Cametax, representante del mundo taxi, ¿no? Ahí la semana pasada contábamos este fenómeno de lo que vimos en la calle, el reclamo de algunos taxistas, y uno, te diría, empezaría por ahí, ¿no? Ahí la gente tiene una actitud a veces media crítica con el taxi, y sin embargo, el taxi ha sido una herramienta enorme durante mucho tiempo, ¿no? Empecemos por ahí, por explicar todo ese fenómeno, si te parece. ¿Cómo no? Yo lo único que te pido, primero que nada, si me dejas pedir disculpas públicamente, porque no es algo que tenga que ver con nuestra asociación en particular, pero realmente nosotros nos sentimos muy afectados. En la manifestación, en la marcha que hubo el día 11 en la avenida 9 de Julio, tuvo un problema la hija de la señora Catherine Fulop. Ajá. Esto ha salido en los medios, el auto que la trasladaba aparentemente era un remis y fue atacado por un grupo de inadaptados que estaban en esa marcha, le rompieron los vidrios y... Una sobrina de Sabatini, la modelo. Sí, exactamente. O la hija. Exactamente, la hija de Catherine Fulop y la sobrina... Claro, la hija de... Muy bien. De Oba Sabatini. Claro. Y justamente, si hay alguien a quien nosotros le tenemos un enorme aprecio, es a Catherine Fulop. Yo no sé si ustedes saben que todos los años se festeja el Día del Taxista, lo hace la Asociación Mutual de Conductores el 7 de mayo, se va al hospital de niños, al Ricardo Gutiérrez, y justamente una de las personas que asiduamente concurren y nos ayuda permanentemente es la señora Catherine Fulop. Entonces, la verdad es que siento vergüenza ajena por esta gente a la que de ninguna forma se la puede justificar. Clarísimo. ¿Esto fue en la avenida 9 de Julio o en Libertador? No, en la avenida también hubo una marcha en Libertador, ¿no? La semana pasada. Sí, exactamente, en la avenida 9 de Julio. Entonces, públicamente le pido disculpas. Yo no considero que esta gente, no importa los motivos, no importa si les falta el trabajo, o sea, no existe un motivo por el cual se pueda atacar un auto con un pasajero adentro. Y sin pasajero tampoco, claro. No existe un motivo que permita hacer eso. Okay. Y bueno, con respecto a lo que vos decías del taxi, y la verdad que nosotros nos sentimos muy tocados últimamente, muy heridos, porque el taxi ha sido el único transporte público que ha trabajado las 24 horas durante años. Y durante años ha suplido la falta de servicios públicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que hoy sentimos que no nos protegen. Ya desde muchos años, yo creo que el tema acá, más que nada, en las redes sociales y la gente que critica el taxi, más que nada está enfocado a Uber. Pero creo que el problema no es Uber. Uber es una parte del problema. El gran problema que estamos atravesando nosotros es el transporte ilegal. Ya desde hace muchos años hay 15.000 remises ilegales circulando por la Ciudad de Buenos Aires. De ellos se está nutriendo Uber. Hay combis circulando por la Ciudad de Buenos Aires en forma ilegal. En fin, obviamente está Uber. Y en un país que está a la cabeza de muertes en accidentes de tránsito, que haya transporte ilegal y que no se controle, la verdad que es una barbaridad. Justamente vos mencionabas a Vera hace un rato, nosotros le hicimos un reportaje y Vera decía en determinado momento, estando en la legislatura, que él creía que el gobierno estaba esperando un muerto para salir a controlar, porque acá se controlan las cosas así. O sea, todos sabíamos que los trenes funcionaban mal, pero hasta que no murieron 50 y pico de personas, nadie controló los trenes. Todos sabemos que hay transporte ilegal. ¿Qué necesitamos? ¿Que muera una persona para salir a controlarlo? Esa es la única pregunta que yo le quiero hacer al secretario de Transporte, a Juan José Méndez. ¿Cuándo van a controlar el transporte ilegal? Claro, cuando vos decís remises, ser remis es una cosa que ¿quién te controla? Bueno, no, precisamente, ese es el gran problema. Los remises tienen una regulación y están controlados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El problema es que hay 3.000 remises legales y 15.000 ilegales. Ese es el problema, que nadie sale a la calle a controlar. Lo último que se hizo fue en el año 2015. En el año 2015, el gobierno de la ciudad salió a controlar los remises y encontró que la mitad de las agencias de remises no estaban habilitadas. Y esto lo publicó Clarín. Lo mismo pasó con Telam, que publicó que el 80% de los remises que circulaban en la ciudad son ilegales. A partir de ahí no hubo más controles. Ahora, nadie sabe qué pasa. Ahora, desde un punto de vista de precio,
porque la gente elige un poco por precio, porque el remis a lo mejor la tenés a la vuelta de tu casa y conocés la agencia de remis, no sabés si es trucha o no, pero pasás por ahí y la ves, o sea que las personas están más o menos ahí, y vos pasás y decís, bueno, me voy a, no sé, hago un viaje medio largo y te sale más barato el remis, porque es trucho, por todo lo que vos quieras. Ahí hay un problema, ¿no? O sea, el taxi, lo que cuesta el taxi, ¿a dónde va? Mira, para empezar, hoy no es tan así el problema. Sí era así hace unos años, cuando empezaron a circular los remises ilegales. Hoy, la tarifa del taxi en realidad está retrasada. O sea, para que vos tengas una idea, este año la tarifa aumentó un 17,7%, que es lo que nos da el gobierno de la ciudad. No importa lo que nosotros le pidamos, ¿sí? La inflación del año pasado fue del 25%. O sea que ahí ya mismo perdimos un 7 y pico por ciento. Bueno, comparado con la nafta de haber sido con el gas. Pero además, si a eso le sumás, que desde que empezó el año hasta ahora, ya tenés prácticamente un 13, un 14% de aumento en las naftas, es ridículo. Y lo mismo que nos pasa a nosotros, de alguna manera les pasa también a ellos. Por lo tanto, hoy es un mito que el remis sea más barato. No es más barato. Lo que sí tienen es la posibilidad de pactar precios que nosotros no tenemos. La tarifa del taxi está regulada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo no puedo cobrar ni más ni menos. O sea, más obviamente sería un delito, pero menos tampoco me lo permiten. Yo no puedo pactar un viaje con vos. En cambio, posiblemente un remisero, posiblemente un ilegal, alguien que no esté pagando impuestos, sí pueda decir, bueno, a ver, si un viaje a Ezeiza te sale 700 pesos, yo te lo cobro 600 y te llevo, ¿sí? Ahora, lo que no estamos teniendo en cuenta, más allá, en el caso del remisero ilegal, dentro de todo, y de última, está quedando en un ciudadano argentino que trabaja y gasta su dinero acá. En el caso de Uber estamos hablando de una empresa internacional, de una empresa que se lleva el dinero del país y lo vuelve a traer en forma ilegal. ¿Estamos? Entonces, cuando estamos apoyando a una empresa como Uber, realmente lo que estamos haciendo es boicoteando el trabajo argentino. Absolutamente. Yo te hago una pregunta, Horacio, porque mientras vos conversabas, además, yo supongo lo difícil que debe ser estar arriba del taxi y que te suban y te digan, llévame a Corrientes y Florida, y vos sabés que, o en el medio de, porque venís de Belgrano, por decir algo, venís por Libertador, y de golpe, pum, se armó un piquete en la 9 de julio y Corrientes, ¿no? Y el pasajero a 8 cuadras en medio de un bolonqui que no puede salir nunca más, te dice, está bien, flaco, me bajo acá, ¿cuánto es? ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo se maneja eso? Porque la verdad debe ser de un nivel de estrés, porque, digamos, los piquetes no es que hay uno por mes, dos por mes, son constantes, ¿no? No tenés forma de manejarlo y es lo que nos pasa habitualmente. Sumado al hecho de que, como yo te decía, por un lado la competencia desleal y por el otro lado la falta de dinero que hay en la calle, porque hoy lamentablemente hay una falta de dinero, se está dejando de tomar, porque, o sea, obviamente uno lo primero que evita es aquello que considera no imprescindible y el taxi no es imprescindible. Entonces, hoy los taxistas tienen que trabajar 14 horas por día. Entonces, a eso que vos decís, sumale 14 horas por día de trabajo en la calle, con paros, con piquetes, con colectivos, con bicicletas, con motos, ¿sí? Y con la alteración lógica. Con el metrobús que a veces por ahí no cortan el metrobús, pero sí te cortan la calle. Exactamente. Entonces vos sabés que te tomás el 17 y estás en 10 minutos y en taxi por ahí se te complica más. Y no solo eso, consideremos que obviamente los metrobuses son colectivos y los colectivos están subvencionados. ¿Está? Entonces, nosotros somos un transporte público que nunca tuvo una subvención. Somos un transporte público que trabaja 24 horas. Somos un transporte público que le ha dado refugio a un montón de gente cuando se ha quedado sin trabajo. Y la verdad que nos consideramos muy, pero muy maltratados. Muy maltratados en las redes sociales, muy maltratados por el gobierno de la ciudad principalmente, ¿no? Y acá quiero hacer eje no tanto en Horacio Rodríguez Larreta, porque la verdad es que las veces que hemos tenido oportunidad de hablar con él nos ha escuchado. Ahora, el problema es que los funcionarios que están por debajo de él no han hecho las cosas que a veces han prometido. Y te hago otra pregunta, Horacio, y viene a colación a lo que ha pasado en el oeste con
el asesinato de este pobre chico colectivero que los chicos estas personas no tenían la SUBE, que finalmente lo dejaron, los dejó viajar, igual lo mataron. Cuando se bajaron lo mataron. Cuando se bajaron lo mataron, exactamente. O sea, eso es increíble e impredecible. Es decir, uno no puede prever ese tipo de cosas, pues es imposible de prever, ¿no? Digo, ¿desde dónde se resguardan ustedes, no? Porque ustedes también están muy expuestos. O sea, te sube un tipo a un taxi a las 9 de la noche y te dice, si vas a meter al lado y en el medio te puede pasar cualquier cosa. Nosotros no solo no tenemos resguardo, sino que nos acaba de pasar una cosa, no te diría similar, pero hace 2 días o 3 días en Mar del Plata murió un taxista, un señor de 72 años que estaba trabajando y un delincuente que había robado, escapando, chocó el auto del taxista y lo mató. Nosotros estamos expuestos a un montón de cosas, claro, y tenemos cantidades de delitos precisamente porque manejamos efectivo, ¿sí? Porque la gran mayoría de las recaudaciones de taxis son efectivo. Entonces estamos expuestos permanentemente a delitos. Y lo más grave es que la mayoría de los delitos ni siquiera los podemos denunciar. Porque cuando roban un taxi, cuando te roban la recaudación, vos tenés que ir a hacer la denuncia a la comisaría. ¿Y sabés qué es lo que pasa acto seguido? Tenés que dejar el vehículo. El vehículo tiene que quedar retenido para que hagan los peritajes correspondientes. Entonces vos, aparte del robo de la plata que acabás de sufrir, claro, a lo mejor perdés 3 o 4 días de trabajo por denunciar el robo. Resultado, no se denuncia. Y eso entendemos nosotros que es algo que está hecho así a propósito, porque es algo que de alguna manera mejora el mapa del delito en las comisarías, ¿no? Ahora, ser taxista no es barato. No, tenés que tener nada. el auto, tenés que tener la licencia. Es como una escalera que cuesta un montón llegar ahí. ¿Cómo? Obviamente durante algunos periodos has contado o hemos hablado, no sé si al aire, pero vale la pena, que ha sido una forma de conseguirle trabajo. Tiene que ver con estos de que son gente que tiene muchos taxis y tiene peones. ¿Por qué no nos contás un poco cómo es esa estructura y cómo se maneja todo eso y cómo influye? Sí, bueno, hace años era más o menos así como vos lo decís. Hoy en la capital federal hay alrededor de 40.000 taxis. De esos 40.000 taxis, hoy hay 25.500 que están manejados por sus propios titulares. De acuerdo a los registros del gobierno de la ciudad, son los mismos titulares que manejan sus autos. Además de eso, tenés 4.500 choferes que son choferes familiares. Los choferes familiares son o el cónyuge, o el hijo, o el padre, o sea, los familia, un primo. Una familia que tiene 3 taxis, claro, o sea, cuñado. No un primo ni un cuñado, tiene que ser un familiar directo. En primer grado, tiene que ser tu cónyuge, tu hijo o tu padre, ¿sí? O sea, hay maridos que están manejando taxis que están a nombre de las mujeres, hijos que están manejando taxis que están a nombre del padre, hermanos que uno tiene un taxi y el otro se lo maneja. Pymes. O sea, claro. Todos somos pymes en realidad, para el gobierno de la ciudad todos somos pymes. O sea, vos hoy tenés prácticamente 30.000 autos que están en manos de titulares o familiares de titulares, ¿sí? No es como antes. Antes en esto, el taxi era un buen negocio y había inversores. Hoy dejó de ser un negocio y hoy ya prácticamente no hay inversores. Los inversores se están retirando de esta actividad. Cada vez hay menos. Por ejemplo, para que vos tengas una idea, hace unos años, las empresas que administran taxis se llaman mandatarias. La gente hacía cola en el gobierno de la ciudad para ver si podía obtener un número o una habilitación como mandataria. De hecho, las mandatarias se vendían. Hoy una mandataria regalada es cara. Y que me perdonen los mandatarios, yo sé que muchos se van a enojar conmigo, pero hoy si un mandatario quiere vender una mandataria de taxis no encuentra un comprador. Y lo mismo está pasando con las empresas de radiotaxis. Las empresas de radiotaxis, a raíz de este tipo de aplicaciones, que son ilegales, lamentablemente están muriendo, estamos matando una fuente de trabajo. Bueno, vamos a dejarlo descansar un poco, si te parece vamos a poner música y vamos a seguir con esto. Pregunta, Pazman, pregunta. Sí, estábamos charlando fuera del aire con Horacio y yo le decía, bueno, yo tengo hijas adolescentes, ya no tan adolescentes, lamentablemente, porque eso significa que yo que estoy cada vez más viejo. Pero uno tiene ese cierto miedo que cuando las chicas salen, ¿no es cierto?, que a veces se vuelven en taxi del boliche que salgan o donde estén, que hayan ido a tomar algo o lo que fuere,
que tengan que llamar a una determinada compañía de taxis, ¿sí? Donde le dicen quién va a ser quien las va a pasar a buscar, cómo se llama el chofer, número de matrícula, etcétera. Y quiero que vos nos aclares esto, porque hay como una idea general de no tomes taxi a la noche, a las 12 de la noche en la calle. Contame, Horacio, ¿cómo está eso? Mira, nada más lejos de la realidad. El taxi es el transporte más seguro que existe en la ciudad de Buenos Aires. Y lo prueban los números. O sea, en los últimos años nosotros hemos tenido un solo hecho de una violación que sufrió una chica, Manuela, y inmediatamente se aportaron los datos porque precisamente toda persona que maneje un taxi está registrado. Y este ciudadano, que desde hace 2 años está prófugo, es una cosa increíble porque con todos los datos ni el gobierno anterior, ni ni ninguno lo ha podido detener. Y no estamos hablando de una persona preparada para eludir el accionar policial. Estamos hablando de un señor que trabajaba de taxista. Pero es el único caso. En cambio, si vos te pones a mirar en Google y buscás violaciones en remises o en remises ilegales o ese tipo de cosas, vas a encontrar cantidades. Y ese es el gran problema. Esto no le preocupa a nadie. ¿Y por qué se ha instalado esto? Esto que yo te decía, ¿por qué habrá pasado en algún momento? Digo, yo creo que más que nada es por desconocimiento, porque la gente no tiene idea de los controles que tiene un taxi, ni por los controles que debe pasar. O sea, vos no sos taxista así nomás. Para ser taxista tenés que tener un registro profesional. Para tener un registro profesional tenés que presentar un certificado de antecedentes penales. O sea, esto cuando vos sos ilegal no hace falta nada, ni siquiera que tengas registro. Por ahí no sabés manejar, por ahí no tenés registro, o tenés registro de otra localidad, y estás manejando en la ciudad de Buenos Aires un transporte ilegal. Entonces, la gente no tiene idea de los controles por los que pasa un taxi. Entonces, se instala como se instalan muchas cosas, lamentablemente, y hoy en época de las redes es tan complicado porque la gente habla de lo que no conoce, opina de lo que no conoce y claro, critica. por eso justamente te lo pregunté. No, y yo te agradezco el poder explicar, y referido a lo que decía hace un ratito Marcelo también, ¿no? Con respecto a qué le pediría él al gobierno de la ciudad o al jefe de gobierno, yo te diría que, primero que nada, los controles. Indudablemente se necesitan los controles, controlar absolutamente todo el transporte ilegal. Pero después, el jefe de gobierno, cuando estaba en campaña hace un par de años, le prometió a los taxistas por carta, por mail y en persona en nuestra asociación, que cuando fueran gobierno, cuando el PRO fuera gobierno, se iba a bajar el IVA en la compra de 0 kilómetros, debido a que las unidades que nosotros utilizamos son para transporte público de pasajeros y tienen un 54% de carga impositiva. Entonces, lo mínimo que iban a hacer era bajarle el IVA. Bueno, hoy son gobierno, ya hace 2 años que son gobierno, y el único proyecto que se presentó con respecto a esto, lo presentó a instancias nuestras de la Cámara de Taxis, la diputada Margarita Stolbizer, y se encargó el gobierno de cajonearlo durante 1 año. Entonces, le pediríamos eso, ¿no? Que por una vez nos traten como un transporte público y que le saquen el IVA a la compra de 0 kilómetros. También puede haber una ley para diferenciar el GNC del transporte público de pasajeros, porque realmente lo que han hecho con el aumento del gas no tiene nombre. Nosotros pagábamos hace 2 años atrás 3 pesos el gas y hoy lo podemos estar pagando 12, 13, 11, 14, depende de dónde lo cargues. Para tomar conciencia, está en juego, digamos, ¿cuánta fuente de trabajo? Y hay 100.000 familias que dependen directa e indirectamente de esta actividad. Y nos referimos... ¿Acá en Capital? Sí, acá en Capital. Nada más que en Capital. Solamente en Capital Federal. Nos referimos a los 40.000 propietarios de taxis, a los choferes de taxis, a las empresas de radiotaxis, a las mandatarias, a las relojerías, a todo lo que tiene que ver, chapistas, mecánicos. Hay un montón de gente que trabaja y vive de esta actividad. Más allá de las asociaciones como nosotros, gestores, SGS, la empresa que habilita los taxis. O sea, las fuentes de trabajo son innumerables. ¿No hay un fenómeno también en Uber relacionado con gente joven que lo usa a la noche, una cuestión casi cultural, te diría? Sí, indudablemente. O sea, acá hay 2 factores. Primero, esto suena feo decirlo, pero primero estamos hablando de una empresa norteamericana. Sí, aparte que vale la pena marcar
que las utilidades son afuera y paga impuestos en otros lados, no acá. Sí, es sí, una forma de pero mandar aparte, fondos afuera. pero aparte digamos. hay algo que tenemos nosotros y es que hay cosas que si son americanas son buenas. Si fueran de un país latinoamericano, yo no sé si le darían tanta importancia, ¿no? Pero al margen de esto, es indudable que el futuro tiene que ver con esto. Nosotros el año pasado fuimos invitados a una reunión que hizo el BID acá en la ciudad de Buenos Aires, donde participaron Gustavo Vélez, Facundo Manes, entre otros, y ellos estaban hablando de lo que va a pasar con el trabajo en los próximos años, y que de acá a 10 años, el 50% de los puestos de trabajo que nosotros conocemos van a desaparecer como tales, el 50%. Sí. O sea, obviamente nosotros vamos a estar allí. A futuro se están hablando de autos autónomos. Lo que pasa es que para que todo eso llegue todavía acá en la Argentina falta mucho, y nosotros consideramos que debido a las falencias de transporte que hay todavía en la ciudad de Buenos Aires, tenemos mucho para aportar. Lo único que pedimos es que nos cuiden un poco. Nada más que eso. Nunca hemos pedido subsidios, nunca hemos pedido que nos regalen nada. Ahora lo estamos pidiendo y porque lo prometió el jefe de gobierno en su campaña. Lo único que pedimos es que nos saquen el IVA y que nos traten como corresponde. O sea, que cumplan con los deberes de funcionario público, que controlen el transporte ilegal. Y que en definitiva sea una competencia pareja. Exactamente. Nada más que eso. Igual no puede ser una competencia pareja, y yo te aclaro por qué. Porque Uber pide permanentemente que lo regulen, pero si vos te fijás... No, yo no hablo de Uber, hablo de los remises Pero, ilegales, bueno, al margen de Uber, ¿no? Sí, pero digo, todo lo demás. Pero con respecto al tema Uber, si vos te fijás, la semana pasada hay una noticia que lo legalizaron en Grecia, o sea, le pusieron impuestos y automáticamente se fue. El negocio de Uber no es que lo legalicen, pide a gritos que lo legalicen, pero en la realidad es que no lo quiere. Mentira, Su claro. negocio es la evasión. Claro. Está clarísimo. Bueno, Horacio, te agradecemos muchísimo que hayas venido, que nos expliques, te vamos a acompañar en esta y ya seguramente te vamos a volver a consultar, así que Tano, por lo menos un taxi, ¿no? Sí, claro. Que me lleve a casa ahora. Al contrario, yo les agradezco enormemente a ustedes porque necesitamos difusión, necesitamos que... Yo sé que hay noticias importantes, que hoy hay cosas que realmente tapan absolutamente todo, pero acá estamos hablando de lo que decíamos recién, la fuente de trabajo de 100.000 familias. Claro, El taxi no vende, pero es muy importante. Sin lugar a dudas. Si nos vamos a ir con una canción, Tano, que tiene que ver con una persona que a vos te gusta, que es Nino Bravo. Sí, cómo no. Un beso y una flor, en el día de su cumpleaños, ¿sí? Extraordinaria canción. Bueno, muchas gracias a todos. Horacio, un placer haberte tenido. Y Gracias, Horacio. nos encontramos mañana a esta misma hora acá en Radio Cultura. Hasta mañana. Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.